diligenciando un formulario que ya ha aprobado la Superintendencia de Industria y Comercio y que pueden encontrar adicional a la información que brindan las cámaras de comercio en nuestra página web www.sic.gov.co. Se diligencia ese formulario que no admite interpretaciones, se anexan los documentos correspondientes, se hace la solicitud a la Cámara de Comercio y en ese momento se desata un procedimiento administrativo que incluimos en la siguiente filmina, un procedimiento administrativo que pasa por dos momentos: la solicitud radicada la información por parte de quien desea ser inscrito en el Registro Único de Proponentes. A esa solicitud desata una actuación administrativa a cargo de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, durante el tiempo que por defecto prevé el Código Contencioso Administrativo, 15 días hábiles, estudiará la solicitud. Una vez estudiada la solicitud, que básicamente admite con claridad dos posibilidades al cabo del examen de la solicitud: o rechazo o inscripción, tomará su decisión. En esa medida, una vez inscrito un proponente, se hará una publicación, se agotará una obligación de publicidad a los competidores que existan en el mercado, se publica en el Registro Único Empresarial quién, en qué especialidad, en qué grupo ha sido inscrito, y a partir de eso empieza a contar un plazo para que todos aquellos que pretendamos controvertir esa decisión de la Cámara de Comercio lo hagamos a través de un recurso de reposición. La Cámara estudiará el recurso de reposición y una vez concluido su análisis, o la inscripción quedará en firme, y en esa medida, como lo decía el doctor Gonzalo Suárez, con ese Registro Único de Proponentes nuevo, accedo yo a la contratación estatal. Ahora, si en el trámite del recurso de reposición la Cámara concluye que a lo que hay lugar es a una revocatoria de la inscripción, el Registro Único y la inicial inscripción jamás habrán tenido lugar ni efectos jurídicos. Junto con esta reposición a la que nos referimos en el esquema, para la cual se requiere únicamente, les decía hace un momento, cualquier colombiano que tenga algún interés en acceder a controvertir a la Cámara de Comercio para controvertir esa información, lo puede hacer. Adjuntará un memorial muy sencillo donde explica las razones por las cuales discrepa de la Cámara de Comercio, una serie de pruebas documentales claramente detalladas en el decreto 4881, y para cubrir los eventuales perjuicios que se le puedan generar al futuro proponente que encuentra suspendido este acto administrativo, tendrá que incurrir en una caución, hacerse cargo de una caución equivalente al 8% del CA de contratación de aquel de quien se recurre el registro. Otro procedimiento, el procedimiento de los competidores, de los colombianos, que en general, con ese interés, el de la legalidad objetiva, vemos que eventualmente la Cámara de Comercio pudo haber cometido un error. El trámite de la impugnación. La entidad estatal que abre un proceso de contratación, decía el doctor Gonzalo Suárez, encuentra en el Registro Único de Proponentes la plena prueba de aquella información que verificó la Cámara de Comercio. Esa entidad estatal encuentra que se presenta alguna inconsistencia que justifica un reexamen por parte de la Cámara de Comercio, tiene la posibilidad de presentar ante la Cámara una impugnación, una vez abierto su proceso contractual, que debe ser resuelta por la Cámara de Comercio también en 30 días hábiles. Una vez resuelta la impugnación por la Cámara de Comercio, la conclusión puede ser: se mantiene el registro tal como estaba o se modifica. En caso de modificarse o revocarse la inscripción de un registro que, aclarémoslo por tiempos, ya estaba en firme, puede llegarse a generar una situación bastante gravosa para el proponente, que indujo en error a la Cámara de Comercio al haber aportado información inconsistente. Aquel proponente de pleno derecho quedará inhabilitado para contratar con las entidades estatales durante 5 años. Si reincide, podrá quedar inhabilitado de por vida. Entonces, básicamente con eso pretendía referir el papel que van a jugar las cámaras de comercio y la forma como vamos a tener que interlocutar, por un lado, los proponentes o los interesados en ser incluidos en el registro único, y las entidades estatales a través de la información periódica. Muchas gracias. Señor Superintendente, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Recordemos los datos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
el sitio web www.sic.gov.co. La dirección en Bogotá es Carrera 13, número 2700, piso quinto. El teléfono para quienes llamen desde la capital, 587-0000. Línea gratuita nacional 018-910165. También pueden llamar al call center 651-3240 o escribir un correo electrónico a info@sic.gov.co. Bueno, ya sabemos qué es el registro único de proponentes, pero veamos ahora cómo se debe hacer la inscripción ante las cámaras de comercio. El formulario de inscripción único y uniforme para todo el país lo puede reclamar en cualquiera de las sedes de las cámaras de comercio a nivel nacional o en algunos casos, como el de la Cámara de Comercio de Bogotá, también lo puede conseguir a través de su página web. Este formulario debe ser diligenciado sin tachones ni enmendaduras y presentado con los documentos soportes en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio. Tenga en cuenta que los documentos soportes son los mencionados en el Decreto 4881 de 2008, modificado por el Decreto 836 de 2009, de la siguiente manera: capacidad jurídica, artículo 17, experiencia probable, artículo 18, capacidad financiera, artículo 19, capacidad de organización, artículo 20, capacidad técnica, artículo 21 y clasificación, artículo 39. Los documentos deberán presentarse en original o en copia autenticada y debidamente suscritos por el responsable de la información. Para adelantar la clasificación, se deben anexar las certificaciones de las entidades públicas o privadas en las cuales se ha obtenido la experiencia de acuerdo con el artículo 39 del Decreto 4881 de 2008. Luego de pasar una primera revisión de los documentos, deberá dirigirse a la caja, donde cancelará 252.000 pesos correspondientes a 3.500 del formulario y 249.000 pesos de la inscripción. A partir de ese momento, los documentos pasan a un proceso de digitalización y posteriormente son asignados a especialistas que se encargan de la verificación documental. El trámite de estudio e inscripción tiene un tiempo estimado de 15 días hábiles, durante los cuales los documentos pueden ser objeto de devolución. El doctor Juan Camilo Ramírez, vicepresidente jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá, explica las que hasta el momento son las causales de devolución más frecuentes. La primera es que las certificaciones de soporte que traen los proponentes no han sido expedidas de acuerdo con los requisitos previstos en el Decreto 4881. Para ese efecto, las cámaras de comercio han puesto a disposición de los proponentes en las páginas web los modelos de certificación que le deben pedir a las entidades públicas y los modelos de derechos de petición que deben ser presentados en cumplimiento de las normas vigentes. La segunda causal más importante es que los documentos se presentan en copia simple. Cuando se presentan los documentos deben venir en copia autenticada. El siguiente problema que se presenta es el error en el cálculo de la fórmula. En las páginas web de las cámaras de comercio podrán encontrar unos modelos virtuales de formulario en los cuales podrán introducir los datos de manera que el modelo virtualmente haga los cálculos de manera automática y puedan chequearlo contra los cálculos hechos de manera manual. El otro gran problema que hemos detectado finalmente es que la información financiera que reportan los proponentes en el formulario del RUP es distinta de la información financiera que está reportada en el registro mercantil. Es necesario que el proponente, antes de inscribirse en el RUP, actualice su información en el registro mercantil, de manera que las dos coincidan plenamente. El acto de inscripción, que se expide luego de la verificación, se publica en el portal del RUE, Registro Único Empresarial, y puede ser objeto del recurso de reposición cuando cualquier persona, incluso el mismo inscrito, no está de acuerdo con lo allí certificado. Finalmente, recuerde que quienes se encuentren inscritos en el RUP con anterioridad al 31 de marzo de 2009 deben presentar la nueva documentación entre el 1 de abril y el 30 de junio del año en curso, con el fin de que ese registro se mantenga vigente hasta tanto el nuevo quede en firme. Para completar esta información nos acompaña en la mañana de hoy el doctor Julio César Silva, director de cámaras de Confecámaras. Doctor Silva, adelante. Gracias, Bianca. Gracias a todos. Básicamente las cámaras de comercio se han venido preparando de acuerdo con la eficiencia que siempre han manejado en grandes aspectos. Primero, se diseñó un nuevo software que permite a los usuarios a través de Internet
ingresar a las páginas web de las cámaras